Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 20 de octubre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden que también se envió solo para clientes de Correval y Trading. Por verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Vamos entonces, ¿qué pasó la semana pasada? Acciones internacionales repuntaron con fuerza en medio de optimismo por mejores datos económicos de Estados Unidos y expectativa por estímulos en China y Europa. Situaciones de estímulo que aún no se dan y esta semana será importante para los mercados porque todavía permanecen esos temores sobre el panorama de crecimiento de Europa. Tendrá que actuar pronto el Banco Central Europeo, si no, la presión bajista podría volver con fuerza a los mercados. Y esta noche tendremos importantes datos de China, PIB, producción industrial y ventas al por menor, con lo que sabremos qué tan fuerte es esa desaceleración. Así que es un día de cautela para los inversionistas a espera de importantes datos económicos. Y acciones locales continuaron repunte técnico en medio de correlación con mercados internacionales. Petroleras no repuntaron con tanta fuerza, básicamente porque el petróleo se estabilizó entre los 85 y 80, con promedio en 82, sin mayor ascenso significativo, simplemente una estabilización. Datos económicos del día viernes, sentimiento del consumidor de Estados Unidos mejora en octubre de 84.6 a 86.4 puntos. Las construcciones iniciales de este mismo país para septiembre subieron a 1.017.000 millones de viviendas año, superando previa expectativa. Así que los datos económicos de Estados Unidos siguen siendo sólidos. Esos datos, empleo y construcción y sentimiento del consumidor fueron los responsables de ese rebote técnico. Estados Unidos continúa en buena forma, pero falta Europa y China en el panorama de crecimiento global. Eso ha hecho que por ahora la probabilidad de ascenso en tasa de interés de la Reserva Federal para abril de 2015 sea del 30%. Recordemos, la próxima semana tendremos decisión de tasas de la Reserva Federal. En ese momento terminaría el famoso quantitative easing, las inyecciones de liquidez, las compras de títulos terminan, pero pues, digamos que bajo las condiciones actuales de la economía global posiblemente se terminen las compras, pero no se genere un ascenso rápido en las tasas de interés. También estaremos evaluando ese panorama con el IPC de Estados Unidos que se publicará este miércoles. El VIX continúa por encima de los 18, así que el mercado continúa nervioso. Hasta que no descendamos de los 18 no saldríamos de esa zona de nerviosismo. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región repuntaron en medio de correlación con mercados internacionales, lo que fueron los movimientos del viernes, y comentarios del Fondo Nacional de Pensiones sobre mayor exposición a acciones locales, lo cual generó ascensos cercanos al 4% en el índice Nikkei. Sobre todo las japonesas fueron las que más se beneficiaron de este movimiento en lo que fue un inicio de semana ausente de fundamentales económicos. Y en cuanto al mercado europeo, Europa inicia el día con descensos en medio de temores por menor crecimiento en la región. Las utilidades empresariales también están siendo un poco débiles en la zona. IBM recorta proyecciones de crecimiento para 2015. Así que este recorte de proyecciones de crecimiento 2015, que responde más al mercado de Estados Unidos, está impactando los futuros en la apertura, por lo menos en terreno negativo. El IPP de Alemania para septiembre no varía, el mercado esperaba alza del 0,1%, entonces baja inflación. Significa que el Banco Central Europeo tendrá que actuar para evitar que su economía caiga en deflación. Y la cuenta corriente de la zona euro en agosto disminuye superávit de 21.600 millones de euros a 18.900 millones de euros, por debajo del estimado por el mercado. Así que continúa la debilidad económica en la zona euro y el mercado sigue esperando que el Banco Central Europeo haga algo. Mercado colombiano, licencias de construcción en agosto bajaron 24,6%, sobre todo por un descenso importante en área aprobada para vivienda de interés social, que cayó en 50,2%. Los estímulos del gobierno están empezando a ceder. Recordemos que tendrán entonces que dar mayor eh, subsidio, extender los subsidios de vivienda para continuar con el panorama de crecimiento. Aquí Colombia también está dependiendo del gasto del gobierno. Producción de concreto para agosto crece 4,7% frente al mismo mes del año anterior. Contrasta entonces menores licencias aprobadas y concreto que continúa con dinamismo. Las licencias se sentirán en el panorama de concreto mucho más adelante. Hoy es una jornada ausente de fundamentales económicos en los Estados Unidos, por lo que la cautela será como un denominador a espera de que mañana tenemos ventas de vivienda de segunda, miércoles IPC de Estados Unidos, sobre todo el IPC de él dependerá qué tan rápido sería el ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal, y variación semanal de inventarios de crudo para aquellos que hacen seguimiento al precio del petróleo y las petroleras locales. Esta noche tendremos importantes datos: producción industrial, ventas al por menor de China y PIB
Así que esta noche posiblemente el mercado esté muy cauteloso hoy porque dependerá de los datos de China esta noche si el rally puede extender la rebote, el alcista puede extenderse o volveríamos a la presión bajista. Recuerden que los responsables de la caída son desaceleración en Europa y China. Estaremos evaluando esos dos panoramas durante la semana y la tendencia de los mercados continúa siendo bajista hasta que no tengamos señales de mejora en panorama de China o estímulos monetarios en Europa y China. Continuemos, estos son los datos relevantes de la semana. Recordemos el miércoles tendremos el IPC de los Estados Unidos, ese es el más importante de todos, miércoles IPC de los Estados Unidos. Así que en términos generales los mercados internacionales continúan con volatilidad y nerviosismo en medio de expectativa de importantes datos económicos de China. Se esperan reacciones del Banco Central Europeo importante. Estaremos atentos a lo que serían datos de China y Banco Central Europeo. Mercado local podría continuar con correlación con mercados internacionales. Después del rally de jueves y viernes no se descarta que sea una jornada de indecisión con leve presión bajista, pero pues vamos, y de bajo volumen. Vamos a estar a espera de fundamentales para tomar rumbo. Vamos a definirlo mejor con análisis técnico. Hoy puede ser una jornada de cautela, de nerviosismo, a espera de los fundamentales que serán los responsables del cambio o no de tendencia. ¿Qué nos dicen las gráficas? Índice Dow Jones repuntó con fuerza. Esta zona iba a ser importante, la zona de los 16.200, 16.100. Si logra aguantar esa zona, quiere decir que aún puede continuar hacia los 16.600, la resistencia más importante por ahora. Si pierde los 16.100, estaríamos hablando de volver hacia los niveles de 15.800 y estar teniendo otra vez presión bajista importante, 16.200, 16.100 como la zona de soporte para el Dow Jones. El IPSA no ha repuntado, de hecho lo que tuvo fue una vela tipo martillo invertido. Tendrá que romper los 3.830 para poder tener la posibilidad de un rebote, de lo contrario la presión bajista podría continuar. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima se mantiene sobre los 16. Si logra mantenerse sobre 16, el rebote puede extenderse a 16.500, solo superando el promedio móvil de 40. Hablaríamos de un sesgo mucho más alcista. Si pierde los 16, podría corregir hacia los 15.600, un soporte todavía de impulso alcista, 15.600. En cuanto al dólar, corrigiendo, simplemente un descanso dentro de tendencia alcista. El petróleo no ha ayudado con fuerza, simplemente el petróleo hasta ahora continúa en 82,31. Si logra repuntar con fuerza y mantenerse sobre el 82, sí habría posibilidad de corrección a 2020, 2030, 2000 como zonas de soporte, aún de tendencia alcista. Pero si no rompe pronto los 2050 y por el contrario rompe los 2080, el avance sería 2100. 2080 sería la resistencia. En caso de ruptura de este nivel, podríamos avanzar de nuevo hacia los 2100. En cuanto al WTI, 85 contra 80 será el posible nivel de lateral a la espera de noticias económicas tanto del Banco Central Europeo como de China. Solo la ruptura de 85 lo podría llevar a niveles de 89. Mientras esté por debajo de 85, el escenario más probable es 85-80 en comportamiento lateral. Y el euro también ha perdido un poco de tendencia. 27.75. Ha venido ganando algo de terreno el euro, básicamente porque algunos datos de Estados Unidos fueron relativamente débiles o después empezaron los datos de Estados Unidos a recuperar y Europa sigue sin mostrar señales de mejora en su panorama económico. Así que la indecisión entre el 28.60 y 27.30 pueden ser el escenario más probable a espera de estímulo. La fuerza del euro sigue débil hasta que no se evidencie mejora en el panorama económico de esta región. Pasemos entonces al índice Colcap, nuestras acciones que repuntaron durante el día jueves y viernes con leve presencia de vendedores. Recuerden que hasta ahora estamos generando un rebote técnico dentro de tendencia bajista, que el activo puede rebotar incluso hasta los 705 sin perder tendencia bajista. Podría llegar a hacerlo. No obstante, el 600 vamos a dejarlo como el soporte del día de hoy. Mientras esté sobre 1600, aún existe posibilidad de continuar rebote hacia los 1650, 1680, 1700, pero si pierde los 1600 no se descarta que empiece a haber presión bajista de nuevo hacia los 1560 y pueda establecerse un lateral o una presión bajista. Recordemos también que vamos a empezar temporada de resultados empresariales para el mercado local. Cemex Latam Holding presentando el 22 resultados empresariales, así que dependerá de ellos si la presión bajista continúa o no. En el corto plazo los 1600 serán el soporte para que el rebote se mantenga vivo. Ya si pierde los 1600, el rebote técnico podría llegar a perder fuerza. Banco de Bogotá, 69 va a ser la resistencia de corto plazo. Mientras esté por debajo de 69 aún puede volver a niveles de 66.
Solo superando 69 podría volver a niveles de 71. 69 contra 66 son los dos niveles de soporte y resistencia importantes. BBC recupera con fuerza también en línea con el resto del mercado. No obstante, también sigue siendo un rebote técnico dentro de tendencia bajista. Hasta que no rompa los 23.8, 24, no hablaríamos de nuevo tendencia alcista. 23.8, 24. De lo contrario, simplemente un rebote técnico dentro de tendencia bajista. 22.30, el soporte. Mientras esté por encima de los 22.30, aún puede continuar con el rebote técnico. Si lo pierde, la presión bajista podría volver a nuestro mercado. Recuerden que puede ser un día de pausa a espera de los datos económicos de China que serán publicados en la noche. Mismo escenario para Celsius, rebote técnico dentro de tendencia bajista. El soporte de corto plazo serán los 5.900. No, 5.880, mejor. Entre 5.900 y 5.880, mientras se mantenga, aún existe espacio para el rebote. Simplemente una corrección después de los movimientos fuertes de jueves y viernes. Ya si pierde los 5.880 podríamos estar descendiendo de nuevo a 5.680, 5.880, 5.900 la zona de soporte para continuar en rebote, resistencia 6.100 y 6.200. Cementos Argos, ahora el soporte de corto plazo serán los 10.100, creo que era el mismo de la jornada pasada, el 10.100. Si logra aguantar los 10.100, aún hay espacio para continuar a 10.800, también rebote técnico dentro de tendencia bajista, mismo escenario para la mayoría de acciones. Si rompe los 10.100 podría estar volviendo otra vez a los 9.600, 9.700 como zona de soporte. 10.100 el soporte de corto plazo para continuar con el movimiento alcista. Hoy el énfasis del comité está en los soportes de corto plazo. Cemex Latam Holding con más fuerza, datos de licencias de construcción débiles, de concreto con crecimiento, 18.200. Se acerca a los 18.600. Recordemos que si logra pasar 18.600 hay posibilidad de continuar a 19.400 y 20.000. Si pierde los 18.200 el descenso puede ser a los 17.400. 18.200 como la zona de soporte importante para mantener el sesgo alcista. Si pierde los 18.200 volveríamos posiblemente a 17.500 y con algo más de presión bajista. 18.200. Canacol, repunte de alta volatilidad con buen volumen, aunque los vendedores aparecieron el viernes de nuevo con fuerza. Vamos a dejar el 7000 como el soporte, 7000. Mientras se mantenga sobre 7000, aún puede continuar con su repunte hacia los 8200 y 8800 en primera instancia. Y ya si rompe 8800 podríamos hablar de niveles más altos. Por ahora tenemos el 7000 como el soporte para posible rebote que pueda continuar. Si pierde los 7000, el descenso podría ser hacia los 6100, 6000. 7000 la nueva zona de soporte para Canacol. La fuerza de rebote puede estar viéndose afectada si el petróleo no logra repuntar de forma fuerte. Vamos con concreto, 1450 a 1380. Está por debajo de los 1450, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede volver a 1380 y poco volumen, así que 1350, 1380 serían los dos niveles importantes. Recordemos que también vienen resultados empresariales pronto, así que evaluaremos con base en esos resultados qué tan fuerte es la presión de los mercados. Corficol continuó también con rebote, ahora el soporte son los 39.500. Si bien estamos iniciando una semana con algo de cifras rojas en mercados europeos y futuros Estados Unidos, el punto clave será si se logra aguantar los soportes o no. 39.500 para continuar de nuevo con su rebote hacia los 40.500, 40.600. Si pierde los 39.500, la probabilidad de descenso se incrementa hacia 38.900 y 38.200. Importante los niveles de 39.400 en el día de hoy como el soporte fuerte. Ecopetrol retrocediendo también por el descenso en el precio del petróleo. Vienen los resultados empresariales también. No hay fecha fija todavía. No nos ha informado Ecopetrol cuándo vendría la publicación de resultados. No obstante, mientras esté por debajo de los 3.200, sigue siendo una resistencia importante, así que puede ser simplemente un rebote para continuar con tendencia bajista. Y en el soporte de corto plazo serán los 2.980. Mientras se mantenga sobre 2.980, aún hay posibilidad de continuar con el rebote técnico. Ya si pierde los 2.980, la presión bajista puede volver hacia los 2.800, 2.600. Importante 2.980, 2.900 soporte, 2.800 y 2.600. 2.980 el soporte de corto plazo para Ecopetrol en el día de hoy. Empresa Energía Bogotá sigue 1.650 contra 1.550.
en comportamiento de indecisión, 50% de ascenso como de descenso como los escenarios probables. El cóndor marcó precio el 16 y se mantiene en 1600, 1700. Recuerden que la ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría mejor dirección. Por ahora sigue siendo 1700 contra 1600 los dos niveles que podrían dar paso a una nueva tendencia para construcciones el cóndor. Vamos con Enca 12.5, 12.6, 12.6 la resistencia mientras esté por debajo de los 12.6 aún puede continuar con presión bajista, soportes en 11.8 y en 11.2, solo pasando los 12.6 podemos ir hacia los 13.60 y 14.1, 13.60, 14.1, 12.6 como la resistencia. ETB ha logrado mantenerse sobre el 5.40, 5.45, eso está muy bien. Vamos a dejar el 40 otra vez como el soporte. Mientras esté sobre 5.40, aún puede buscar el 5.60. Solo rompiendo 5.60 podría avanzar a 5.80 y 610. También dependerá de los resultados empresariales. Si hay ruptura del 5.40, la presión puede ser bajista de nuevo a 505 y 500. Cambiamos el nivel de soporte. 5.40, 505, 500 los niveles de soporte. 5.60, 5.80 los niveles de resistencia. Éxito. También rebotando, la resistencia está en los 31, 30, 800. Mientras esté sobre los 29, 400, hay posibilidad de continuar con rebote técnico. Si pierde los 29, 400, podríamos tener soporte en los 28, 700. Si hay ruptura, podría haber otra vez presión bajista. 29, 400, 28, 700, las zonas de soporte importantes para éxito. Vamos con Grupo Argos. Términos de Grupo Argos, vela de indecisión el día viernes y tenemos los 21, 21.100. Mientras esté sobre 21.100, la tendencia sigue siendo alcista de corto plazo en rebote técnico hacia los 22 y 22.500. Si pierde los 21.100, volveríamos a tener presión a la baja hacia los 20.300, 21.100, el nivel importante, 21.100, el soporte de corto plazo para mantener el sesgo de rebote técnico. Poca liquidez en la acción de Grupo Val ordinaria, 1350 contra 1280, se abren los niveles, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso por escasez de liquidez. Ya miraremos niveles más precisos con la preferencial. Grupo Sura no puede pasar los 40, recuerden que solo pasando los 40 podría dar un rebote hacia los 42, mientras esté por debajo de los 40 aún existe probabilidad de descenso a 37.700, 37.600 como primer soporte y 36 como el siguiente. Importante los 40 para Grupo Sura. Vamos con ISA, repuntando también 8.300, 8.300. Mientras esté sobre 8.300 aún hay espacio para continuar con el rebote técnico hacia niveles de 8.700, 8.900 y 9.000. Sigue siendo rebote técnico dentro de tendencia bajista. Si pierde los 8.300 puede volver a buscar 8.200 y continuar con los descensos. Importante el 8.300 como el soporte de corto plazo para lograr mantener el sesgo alcista. Isagen 2.700 el soporte, mientras esté sobre 2.700 puede volver a 2.800, una resistencia muy fuerte, perdiendo 2.700 volvería a la zona de 2.600. Vamos con mineros, el oro ha recuperado algo de terreno, $1.244 la onza, sigue 13.000 contra 2.900 sin marcar precio, no hay más niveles para mineros, no hay liquidez en el activo. Grupo Nutresa, vendedores el viernes, como la mayoría de mercados, 26.700 será el soporte, 26.700. Mientras esté sobre 26.700 aún puede repuntar a 27.800. Ya si pierde los 26.700 puede volver a la zona de 26, 26.200 y continuar con sesgo bajista. 26.700 como el soporte importante para mantener el rebote técnico como un escenario probable. Preferencial aval 1350 contra 1300, vela de indecisión que nos deja 50% de probabilidad de buscar cualquiera de esos dos niveles. No se descarta leve estabilización después de tanta caída, pero si llega a romper los 1300 hay posibilidad de descenso a 1270. 1300 el soporte importante. Avianca Holding, vamos con preferencial Avianca Holding, ya cargó. También vela de indecisión, el soporte está entre 3400, la resistencia está en 3600, 50% de probabilidad de ascenso como descenso en posibilidad de comportamiento lateral, ya si hay ruptura de 3400 podríamos descender a 3300 y 300, 3400 como la zona de soporte importante. Preferencial Bancolombia
29.700 contra 27.800. Hay posibilidad de comportamiento lateral también en estos activos. Básicamente la posibilidad de comportamientos laterales obedece a la espera de fundamentales importantes, sobre todo resultados empresariales locales. Importantes esos puntos para las próximas jornadas. Carvajal Empaques marca precio el 17 con ascenso, cerrando en los 2.300 después de compra de insider en este punto. Si hay una cotización adicional puede llevarlo hasta 2.500 con poco volumen si logra cerrar por encima de los 2.300. Si no, el soporte es 2.200. Mientras esté sobre 2.200 aún puede intentar continuar con el avance. Si pierde los 2.200 volveríamos a la zona de los 2.000 pesos. Preferencial Cementos Argos 10.000 como la zona de soporte. Mientras esté sobre 10 aún puede avanzar a 10.500. Si pierde los 10.000 volveríamos a presión bajista hacia los 9.600 como soporte. 10.000 soporte de corto plazo para Preferencial Semargos. Preferencial de Vivienda continúa en su lateral de 30 contra 29, solo 28, perdón, 30 contra 28, solo rompiendo alguno de los dos niveles tendríamos nueva dirección, soportes 26 y 32 los siguientes niveles de soporte y resistencia. Preferencial Grupo Argos. El soporte estará en los 21.200, mientras esté sobre 21.200 hay posibilidad de continuar hacia 22.500 y 23. Si pierde los 21.200, perdón, 21.200 volveríamos a la zona de los 20.000. Preferencial Grupo Sura, estamos en 40 como resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel la presión puede ser bajista hacia 37.800, solo rompiendo 40 podríamos volver a la zona de los 42. Pacific Rubiales, eso es como escenario probable, fuerte volatilidad, ascenso 32 se devuelve rápidamente, básicamente porque el petróleo no logró recuperar con fuerza. Está tratando de subir a 82.40 el petróleo con poca volatilidad en el día de hoy a espera de datos de China. Esta vela nos deja la resistencia muy lejos y los 28.700. Si él logra aguantar 28.700 hay posibilidad de volver a los 30 y 32. Ya si pierde los 28.700 podría descender de nuevo a 27.400 y 26.000. Importante en los 28.700 para mantener la posibilidad de continuar con el rebote después de velas de indecisión con buen volumen en esta zona con presencia de compradores. Ya si pierde los 28.700 los compradores podrían empezar a retirarse y aumentar la presión bajista. 28.700 como el escenario probable de soporte para el rebote. Y Valorem sigue 360, 340 sin cambios. Así que en términos generales los mercados amanecen un poco nerviosos porque esperan datos fundamentales de China esta noche. Aún no se conocen información adicional o importante sobre el Banco Central Europeo. Es una jornada ausente de fundamentales y esperamos también el IPC de Estados Unidos el día miércoles. Así que por ahora, después del rally de jueves y viernes, el mercado puede tomarse un pequeño descenso, pero dependerá de ese descenso si rompe los soportes de corto plazo y vuelve el sesgo alcista o no. Continúa la correlación entre la mayoría de los activos de tanto el mercado internacional como local. Pasemos entonces a las preguntas. Se presumen resultados de Prex serán malos, le seguirá cayendo. Recordemos que ha venido cayendo el precio del petróleo, la producción pues no se han hecho anuncios significativos, así que digamos que solo una sorpresa de resultados cambiaría de tendencia, de lo contrario podríamos mantener este escenario probable como un rebote técnico dentro de tendencia bajista. ¿Qué noticias se necesitan para que le den tranquilidad a los mercados? Banco Central Europeo de forma agresiva con inyección de liquidez y China que muestra que sus cifras no se están desacelerando tan fuerte, que es el miedo más importante sobre todo para commodities. En estos momentos funciona el análisis de ondas de Elliott, a la baja puede estar funcionando, pero aún no hemos entrado en una zona de pánico significativo en acciones sobre todo cíclicas, por lo que la tendencia todavía continúa. Cuando hay temporada de resultados, ¿qué pasa normalmente? ¿Es bajista o alcista? Dependerá de los resultados. Recordemos que los últimos resultados en junio fueron buenos, pero estuvieron disminuyendo un poco el ritmo de crecimiento frente al trimestre previo. Si en estos resultados el ritmo de crecimiento continúa bajando, el mercado como viene pesimista lo podría tomar más a un sesgo bajista. Tendremos entonces que evaluar empresa por empresa. ¿Hasta dónde puede razonablemente caer Canacol y Prec? Bueno, recordemos que en el corto plazo el mercado es esquizofrénico y mientras la tendencia siga siendo bajista, aún no hay puntos donde podría parar. Recordemos también los resultados empresariales serán importantes. Esta vez Canacol publicará más temprano porque es un resultado de corte trimestral, no de cierre de año fiscal para él. Y el punto clave serán los soportes de corto plazo. Si logramos aguantar los soportes de corto plazo durante el día de hoy y China publica buenos datos, posiblemente el sesgo alcista se mantenga. Pero si no se rompen esos niveles y China no apoya con datos de crecimiento,
la presión bajista podría volver. ¿Qué expectativas tenemos en el corto y mediano plazo en cuanto a tasas de interés? Estabilidad es el escenario más probable ante este panorama de riesgo y pues falta el Banco Central Europeo. ¿Qué son los repos? Eh, Ventas con pacto de recompra. Ahí de los repos se usan, se dejan acciones en garantía para tener mayor liquidez para hacer posiblemente más compras de acciones o compras de otros activos. Es dejar acciones en garantía, una venta con pacto de recompra. Se pueden hacer en acciones, en renta fija, pero pues supongo que me estás preguntando únicamente de acciones. ¿Qué hará subir el petróleo en estas condiciones? Crecimiento de China y estímulo de Europa. O que la OPEP también se pronuncie frente a un recorte de producción, pero recuerde que pues ahorita Estados Unidos también es de los que más está ofreciendo petróleo en el mundo. No alcancé a escuchar los niveles de Canacol. Canacol, vamos entonces a volvernos un segundo a Canacol. Recuerden los niveles de corto plazo. 7000 será el nivel de corto plazo para continuar con su avance hacia los 8800 y pierde 7000 podríamos volver a 6300, 6400 en primera instancia y continuar con sesgo bajista como escenarios probables. Cuando hay gaps, lo normal es que vuelva y le ocurre, depende del tipo de gap. El gap de ruptura o ruptura no es el más común para cubrir, el gap de continuación y de agotamiento sí. ¿Cómo se esperan los resultados de Ecopetróleos de Canacol? El mercado ya ha descontado parte negativa de los resultados, incluso me atrevería a decir que hasta un 15 o 20% de caída en las utilidades de Ecopetrol, pero pues digamos que en el mercado no se encuentra optimista frente a los resultados de Ecopetrol, los de Canacol, si no tengo un panorama no tan claro. Se habla mucho de una posible OPA de Pacific Rubiales por parte de Alfa en caso de que llegue a suceder, quien garantiza que sea un buen precio, lo digo por lo sucedido en Tablemac. El punto clave es que para que sea una OPA se da a partir del 25, si quiero adquirir más del 25% de participación, o si un mismo beneficiario real tiene el 25 y quiere adquirir participación mayor a 5%, estamos en el 18, aún hay tiempo para seguir adquiriendo sin necesidad de una OPA. Falta que nos informe a medida que vaya creciendo su participación. ¿Se sabe algo de emisión de vivienda en Nueva York? No tengo tema puntual. En emisiones anunciadas únicamente Bogotá. Ecopetrol, el MACD indica venta y el RSI compra. ¿Cómo se lee estos dos indicadores? Recuerden que las señales de los indicadores pueden llegar a ser un poco confusas, aunque no creo que el MACD no es que indique venta. Recuerden que cuando el MACD se cruza con la señal es una señal de compra. El RSI cuando sale de la línea sobre venta es compra, así que no tenemos señal de venta en el MACD. Simplemente por ahora el mercado está intentando rebotar y lo que valoremos es si el rebote logra tener fuerza o no. Hubo una venta de 1 millón de acciones el viernes de Grupo Argos. Recuerden que no sé cuándo alguien compra o alguien vende, el mercado es ciego y pues simplemente supongo que alguien decidió tomar utilidad en el rebote. El volumen del audio sube y baja como si se alejara el micrófono. Voy a revisar qué está pasando. No alcancé a escuchar a Bianca. El soporte importante de Avianca. Vamos con preferencia a la Bianca Holding. El soporte importante a Bianca es 3400, vela de indecisión contra 3600, posible comportamiento lateral en el corto plazo tras vela de indecisión. ¿Qué acciones se afectarían por el IPC de Estados Unidos? El componente cíclico. Si el IPC sale bajo, esto ayudaría a los mercados a que no hay que preocuparse por la política monetaria de la Reserva Federal. Si el IPC sale alto, sí golpearía la mayoría de las acciones. Factores que influyen sobre el precio del petróleo, diferentes de la demanda de Europa y China, oferta de OPEP, oferta de Estados Unidos, son los factores claves. Esto es demanda y oferta. También viene temporada de invierno. Recordemos el último invierno, no me acuerdo, eso fue 2013, no del huracán Sandy, sino, o si fue Sandy. Bueno, recordemos que también ya se acerca la temporada de invierno y el mercado viene un poco cauto frente a qué tan fuerte y crudo puede ser el invierno en los Estados Unidos. Recuerden que el invierno generó el año pasado que el primer trimestre de Estados Unidos fuera bastante débil. ¿Qué dice MACD y RSI de Pacific Rubiales? El mercado no le gusta mucho la alianza con la petrolera mexicana. No es que no le guste la alianza de la petrolera mexicana, sino que pues, es una alianza que aún no hay resultados y el mercado como está en tendencia bajista se vuelve más pesimista. La tendencia sigue siendo bajista y el análisis es igual a los de los más activos. Hay mucha correlación entre los activos locales e internacionales. Todas las acciones tienen repos. ¿Cuál es el porcentaje que prestan en qué tiempo? No todas las acciones tienen repos. Son una lista que da la bolsa con un recorte, un haircut, un castigo
Así que depende del tipo de acción. Esta información le da la bolsa de valores. En el tipo de acción tenemos un recorte. El ébola afecta más que todas las compañías aéreas, creería, pero pues digamos que por ahora pues vamos a ver si se controla, pero no creo que el tema, bueno, es que también está ébola, todos son noticias negativas. Vamos a ver si durante la semana China y Europa cambian un poco la tendencia, pero pues no coloquemos mucho el ébola por ahora dentro de los fundamentales. WTI es más bajista que alcista, sigue en tendencia bajista, llegando a zonas de soporte, intentando recuperar, pero no ha podido recuperar hasta que no encuentre fundamentales que nos generen ese cambio. Recuerden entonces, hoy un jornada ausente de fundamentales, a espera de datos económicos de China en la noche, IPC de Estados Unidos el miércoles. Dependerá de los soportes de corto plazo y los datos de China si el rebote puede continuar o volveríamos a presión bajista. Muy buen día entonces para todos.